ni en qué patria podría tener un hombre más orgullo que nuestras repúblicas dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios. Hoy hablaremos del mayor educador para la revolución y para la independencia, el gran José Martí. José Martí nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, en una Cuba colonizada. A sus 16 años creó, desarrolló y publicó su primer periódico, La Patria Libre, y se comprometió desde muy temprana edad en las causas de la emancipación cubana. Tanto así que se vinculó al movimiento independentista y un año más tarde fue detenido por la policía de la metrópoli realista y fue condenado a prisión. Para entender la obra de José Martí significa necesariamente comprender que en sus 42 años de vida desarrolló un vasto pensamiento político en condiciones adversas. En 1871 es deportado a España y se gradúa de Letras y de Derecho, y José Martí empieza a conformar un grupo de intelectuales latinoamericanos que se oponían a la intervención española en Cuba y en Puerto Rico, pero también que se oponían a la intervención que ya estaba haciendo Estados Unidos en la región. Y así reivindican el bolivarianismo, la justicia social, la abolición de la esclavitud y el republicanismo. Luego de varios viajes en América Latina, regresa a Cuba y en 1878 es deportado nuevamente a Estados Unidos. Y allí empieza a trabajar en la Liga de Nueva York, que era una academia de obreros y para obreros, en donde ellos se reunían para estudiar luego de las varias jornadas de trabajo, y les permitía a los obreros abrirse a los mundos culturales, a reconectarse con las patrias que habían dejado atrás y con miradas de conciencia política y social. Entre los años 1888 y 1890, el más universal de los cubanos fue conocido en América Latina, puesto que mediante sus artículos y crónicas que mandaba desde Nueva York, eran publicadas en la Opinión Nacional de Caracas, en La Nación en Buenos Aires y en el Partido Liberal de México. Su escritura es sencilla y clara, y tal vez de las obras más notables son sus poemas que recorrieron hasta el día de hoy toda América Latina. Más adelante edita La Edad de Oro, que es una revista infantil que pretende dialogar con los niños de las edades de en ese entonces con las edades de las épocas más antiguas, y combina la construcción de las tradiciones de la vida clásica y las crónicas de la vida real. Publica más adelante tal vez su obra más notable y más destacada, que es Nuestra América, donde recopila lo principal de su historia y de su pensamiento, y a la vez postula un futuro común. Y esta, que es publicada en Nueva York, expresa: cansados del odio inútil, de la resistencia del libro contra la lanza, de la razón sobre el cereal, de la ciudad contra el campo, del imperio imposible de las castas urbanas divididas sobre la nación natural, tempestuosa o inerte. Se empieza, como sin saberlo, a probar el amor. Se ponen de pie los pueblos y se saludan. Martí desarrolla las ideas en torno a la educación campesina, y él entiende que la agricultura es fundamental, pero una agricultura que no se enseñe desde la pizarra, sino desde la práctica del campo mismo, con un enfoque de educación rural. Y así distingue la idea de que la instrucción es individual, pero la educación es colectiva. En términos grandes, recuperó nuestra cultura americana. En 1892 participó en la fundación del Partido Revolucionario Cubano para la independencia definitiva de la isla, y en este se hace un manifiesto, el Manifiesto de Montecristi, el 25 de marzo de 1895, para establecer las bases de la nueva guerra, que no sería contra el español. En el texto expresa su terminante voluntad de respetar y hacer que se respete el español neutral y honrado en la guerra y después de ella. En grandes rasgos, Martí combina la lucha social siendo maestro, la lucha política en el partido y la lucha militar para la liberación de la isla cuando vuelve a ella. En 1895 vuelve a Cuba, donde participa en la lucha armada para la emancipación. A un mes de su llegada a la isla para iniciar la emancipación y la liberación de Cuba, él participó en la Guerra de Dos Ríos en la actual provincia de Granma el 19 de mayo de 1895. Una columna española se desplegaba en la zona y los cubanos fueron al combate.
Aunque le pidieron detenerse a José Martí, Martí continuó y cabalgó hacia el enemigo escondido tras la maleza. El héroe nacional de Cuba no lo sabía y llevaba un revólver en mano cuando fue abatido por 3 disparos que le arrancaron la vida. Y así caía un hombre universal, un pensador necesario para la definitiva independencia de la isla y de las próximas que vendrían. Así luchó por los más oprimidos, con armas y con poesía, por la libertad del pueblo latinoamericano, y así entregó su vida. Esto es Viviendo la Historia con Valentina Borges. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @de voz a voz, a mí como @Valentina Borges Polo, y no se olviden de visitar nuestra página web. Somos de Voz a Voz, creadores de opinión.